Se cuenta que, en medio del extenso diálogo, surgió el tema de alias Popeye, quien antes de su muerte presumió ser un peligroso en la década de los 90 y mano derecha del mismo Pablo Escobar. Se dice que, según lo expuesto por el sobrino del capo, Velázquez no era más que un payaso, desmintiendo el perfil del sicario que era denominado como un temible delincuente. Él inicia diciendo, primero que todo, hay que dejar claro que John Jairo fue el payaso del cartel de Medellín. Él era el que los hacía reír durante toda la noche. Para eso fue que se lo llevaron y para eso fue que Pablo se lo llevaba para las diferentes caletas. Bien, señor, yo no tengo trabajo. Conozco todas sus caletas. Máteme o me dé trabajo. Nico. Hoy hablaremos de un personaje que, según la historia, fue una pieza clave en la organización del cartel de Medellín, la cual por muchos años fue liderada por Pablo Emilio Escobar Gaviria, mejor conocido como el Patrón del Mar. Este hombre, después de haber cumplido y pasado más de 20 años en prisión, consigue su libertad, la cual se dedicó a revelar las vivencias y los crímenes que fueron llevados a cabo por este. Esto le da un cierto nivel de notoriedad en la sociedad al revelar cosas que, según él, eran hechas por él y ordenadas por Pablo Escobar. A raíz de esto, rápidamente se hace famoso. Aunque hay otros que dicen todo lo contrario y afirman que este solo fue un mentiroso. Estamos hablando de John Jairón Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye o el general de la mafia. Hoy traemos esta información de personas que afirman que toda la historia contada por alias Popeye son falsas. Estas son palabras reveladas por el sobrino de Pablo Escobar, quien afirma que Popeye dentro de la organización era un payaso. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar, fuimos los que salimos a matar por todo. El familiar del capo del narcotráfico en el cartel de Medellín explicó el papel que tenía John Jairo Velázquez en la organización. La historia del extinto capo del narcotráfico, Pablo Escobar, aún es recordada por muchos en el mundo. De igual forma, dentro de la organización criminal, resaltaba el nombre de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, también conocido como el general de la mafia por el miedo que buscaba infundir. Aunque, según fuentes cercanas al círculo del grupo ilegal, todo se trataba de una fachada y Popeye no era quien todo el mundo creía. Él afirma que en los archivos de Infobae, resalta la conversación que se tuvo con Nicolás Escobar, sobrino de Pablo e hijo de Roberto Escobar, quien habló con el equipo periodístico de Infobae Colombia. Se cuenta que, en medio del extenso diálogo, surgió el tema de alias Popeye, quien antes de su muerte presumió ser un peligroso en la década de los 90 y mano derecha del mismo Pablo Escobar. Se dice que, según lo expuesto por el sobrino del capo, Velázquez no era más que un payaso, desmintiendo el perfil del sicario que era denominado como un temible delincuente. Él inicia diciendo, primero que todo, hay que dejar claro que John Jairo fue el payaso del cartel de Medellín. Él era el que los hacía reír durante toda la noche. Para eso fue que se lo llevaron y para eso fue que Pablo se lo llevaba para las diferentes caletas. Bien, señor, yo no tengo trabajo. Conozco todas sus caletas. Máteme o me dé trabajo. Nicolás Escobar explicó que, para trabajar con Pablo Escobar, era necesario tener algo. Sin embargo, Popeye llegó al grupo siendo un conductor de una de las mujeres con las que andaba, se hacía llamar el patrón. Este dice, si revisamos el historial criminal de Popeye, nos damos cuenta de toda la verdad. Afirma que Popeye fue simple y llanamente un conductor de una de las tantísimas novias que Pablo Escobar tuvo y que, por ser tan charro, Pablo lo dejó trabajando con él. No obstante, también se tomó el tiempo de reconocer la participación de Popeye en algunas operaciones ilegales del cartel de Medellín. Si conoces la historia, haznos saber qué opinas y si es verdad o falso lo que reveló el sobrino de Escobar con relación a la historia del hombre que, por décadas, se hizo llamar el general de la mafia, lugarteniente y hombre de confianza de Pablo Escobar, el hombre que dominó a Colombia a su antojo para la década de los 80.
Esperamos que te haya gustado nuestro contenido basado en hechos reales. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima.